hablarte sobre una palabra que Dios me ha dado sobre la perseverancia. ¿Sabías tú que una de las cosas en las cuales el enemigo siempre va a atentar contra nuestras vidas como pueblo de Dios es en el perseverar? El perseverar muchas veces se va a hacer difícil, mis amados hermanos, se va a hacer muy complicado el perseverar. Vamos a darnos cuenta de que se van a levantar muchas situaciones en nuestras vidas, situaciones para intentar detenernos, para intentar allí que tú no perseveres, que tú te quedes allí quieto, que tú vivas allí un momento de tribulación y te quedes allí en el desánimo. Ese desánimo que muchas veces viene a nuestras vidas para que no alcances lo que Dios quiere que tú alcances. Dios quiere llenar tu corazón de fuerzas y que tú seas perseverante. Te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Habrán situaciones que se levantan, habrán cosas que intentarán interrumpir que tú te entregues al Señor también, que tú bajes la guardia, intentarán que tú bajes la guardia. Pero tú tienes que fortalecerte en Dios y saber que Él te ha llamado. Cree en el llamado que Dios ha hecho en tu vida. Cree en ese llamado. La palabra es clara y nos habla de ser perseverantes. La palabra perseverar significa mantenerse firme, mantenerse insistente. El que persevera avanza por encima de los conflictos, por encima de situaciones que se puedan presentar en su vida. Sabemos que muchas de las cosas que nosotros vivimos emocionalmente nos intentarán dañar allí, intentarán detenerte por medio de las emociones. Pero Dios no quiere que tú seas una mujer o un varón emocional. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú seas maduro, que tú no vivas de emociones, sino que sepas que Dios te ha llamado y pases por encima de las emociones. Una de las áreas que el enemigo siempre va a atacar duramente son las emociones, es la mente también. Entonces, el perseverar, ¿qué significa? Mantenerse firme en la fe y en el compromiso. No sé, tú que puedas entender como compromiso, que tú puedas llamar como compromiso. De repente, si eres una mujer casada, sabes que te has comprometido con tu esposo, o si tienes hijos, las madres somos muy comprometidas con nuestros hijos. Aun cuando tú tengas que vivir carencias, pero que ellos estén bien. Eso es parte del compromiso. El compromiso es amar y mostrar con hechos verdaderos que se ama. Entonces, cuando nosotros perseveramos por encima de lo que estemos viviendo, ¿sabes una cosa? Le estamos diciendo al Señor: yo te amo, Señor. No me importa qué obstáculo se levante, yo te amo. Mira, las madres, es el amor que Dios ha dado, que se acerca más al de Dios. Ese amor donde una madre prefiere muchas veces pasar necesidades, pero que sus hijos no las pasen. Prefiere comer menos o coger el pedazo más pequeño con tal de que ellos se alimenten bien. Eso hace una madre. Mirar que sus ropas estén bien, que no les falte nada. Y si tú puedes pensar que eso es el amor de repente humano que a veces nosotros tenemos, ¿verdad? Pero el amor de Dios es mucho más allá, grande, sublime, que te sostiene, que te lleva y te impulsa. Por eso tú tienes que orar, tenemos que orar al Señor y decirle: Señor, dame de tu amor para perseverar. Esa palabra perseverar significa insistencia, donde tú no puedes dejar de lado lo que Dios te ha dicho que tú hagas. No lo dejes de lado, mantente en la firmeza. Y quiero leerte aquí en Hebreos el capítulo 10, el versículo 36, dice: ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él les ha prometido. ¿Sabes tú que una de las cosas que va a producir o el fruto de la perseverancia es obtener la promesa? Es obtener la promesa. Así que yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, hay promesas de Dios para tu vida. Hay promesas de Dios para tu casa. Hay promesas de Dios para los tuyos.
pero es necesario que tú perseveres. Aunque estés viviendo tribulaciones, angustias, aunque tú estés pasando cosas duras, obstáculos que se pueden levantar, persevera, persevera. Después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que ha prometido el Señor a sus vidas. Una de las victorias más grandes la da la perseverancia. La da la perseverancia. Y hay una historia en la palabra. Eliseo, nosotros vemos cuando Eliseo estaba allí, cómo estaba enfermo, ¿verdad? Y él llama allí desde su lecho de enfermedad, de su lecho, de lo que él estaba sufriendo en el momento. Llama allí a Jehú, ¿verdad? ¿Y qué hace? Él le dice que golpee la tierra, que golpee. ¿Sabes una cosa? Solamente dio 3 golpes. Y él le dice, si hubieses persistido, si hubieses golpeado más la tierra, todos tus enemigos hubieses derrotado. Pero como solo lo hiciste 3 veces, solamente 3 enemigos vas a derrotar. Así que yo te digo, hay cosas que tú no puedes soltar, y siento el poder de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Tú no puedes soltar el arado. Escúchalo bien, no lo sueltes. No lo sueltes. No sueltes el arado, no sueltes lo que Dios te ha dado. Aunque vengan circunstancias allí para que tú sueltes, para que tú dejes, para que tú entregues, para que tú sueltes allí la intercesión, la oración, algo que tú estás viviendo. No lo sueltes. Dios te ha dado una promesa. Mira, la promesa está dada para tu vida. Mantente en la promesa. Mantente en lo que Dios te ha dicho. Gracias, pastora Blanca. Ahí está la cita. Miremos esa cita para que tú la leas y tú la estudies, esa palabra. Porque no perseveró. Y él dice, si hubieses golpeado más, si hubieses insistido. A veces nos quedamos en lo poco, hermanos amados. Y Dios teniendo tantas cosas para darnos, tanto para darnos. Tanto para entregarnos el Señor, para darnos. Hay muchas cosas que Dios quiere entregarnos, pero no perseveramos. En el primer viento, en la primera tormenta, en la primera circunstancia, nos escondemos. Queremos aislarnos. Queremos que nadie nos hable, que nadie nos mire. Yo como que no sigo, yo como que no soy para esto. Yo como que dejo esto de lado, esto como que es muy duro. Y muchas veces, cuando nosotros nos metemos con Dios, se levanta el infierno mismo. Cada vez que tú te metas con Dios, ayunes, te metas, vas a sentir una guerra fuerte, vas a sentir cómo se levanta el enemigo para intentar detenerte, atemorizarte, para atemorizarte. Y sabes que muchas personas dicen, uy, no, como que esto cada vez que yo me meto más, como que más fuego, como que más candela. No, yo como que mejor no lo cojo como tan a pecho. Porque yo veo que me meto y se prenden más cosas y como que una cosa y otra. Y yo te digo, no seas cobarde. No seas cobarde. Sé valiente, sé valiente. Persevera en lo que Dios te ha puesto a hacer. Persevera, persevera. Porque yo te tengo una noticia, lo dice la palabra en la segunda carta a Timoteo, hablándolo Pablo, que vivió muchas cosas, cárceles, persecuciones, azotes, ladrones, lo robaron de todo. Dice, ese vivió muchas cosas, naufragios, vivió muchas cosas. Estuvo en la cárcel injustamente, estuvo allí. Vemos cuántas cosas, pero siempre perseverando, siempre entendiendo por qué Dios lo había puesto allí. Así que todo lo que Dios hace para tu vida tiene un plan y tiene un propósito. Todo lo que tú has vivido tiene un plan, tiene un propósito. Dios te va a hacer autoridad en eso que tú estás viviendo. Y aquí en la segunda carta a Timoteo, el versículo 3, el capítulo 3, versículo 12 dice, escribe allí a Timoteo: todos los que quieran vivir piadosamente, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Timoteo está preparando, allí le está diciendo Pablo a Timoteo, no hay salida, o sea, va a haber persecución, así sea una persecución espiritual, que tú sientas un asedio, que las fuerzas se te van, que tú te levantas sin ánimo,
sin aliento, como si no descansaras de noche. Ahí hay opresión y tú tienes que discernir cuando hay opresión. Tienes que ver y sentir espiritualmente. Es una guerra espiritual la que estás viviendo. Es una guerra espiritual la que tú estás viviendo, que tienes que tomar las armas de la milicia allí, las armas de la milicia, apropiarte de lo que Dios te ha puesto. Vemos cómo hombres de Dios perseveraron, hombres de Dios, cómo José perseveró por encima de las acusaciones. José estuvo en la cárcel 2 años, mis amados hermanos. Y allí estuvo, pero sabes una cosa, no se amargó en la cárcel. Porque cuando vienen a contarle los sueños, él no dice todo amargado: no, a mí no me cuenten eso, yo no quiero saber nada, yo no sé ni lo que es. No se reveló al propósito de Dios. Él no se reveló al propósito. Él se mantuvo en el propósito aún en la cárcel, ahí se mantuvo. No estaba ni amargado diciendo: a mí no me nombren ni a Dios, que mire dónde estoy, mire como primero en una cisterna, primero mis hermanos casi me matan, luego en una cisterna vendido, luego todo lo que me ha pasado a causa de que yo, ¿por qué voy a seguir en esto? No. ¿Y cuántas veces nosotros podemos vivir situaciones y sabe lo que hacemos? Nos amargamos, mis hermanos, nos amargamos. Decimos, yo no, como Jeremías intentó amargarse allí cuando dijo: yo he rehusado, yo no quiero más decir palabras, yo no quiero profetizar más porque vienen, me cachetean, me meten en la cárcel, no quiero sufrir más esta afrenta. Y sabes qué, pero dice que el fuego del llamado le quemaba. Hay un fuego que te quema y te va a quemar más, te lo digo en el nombre poderoso de Jesús. Te va a quemar más ese llamado allí en tu corazón. Es cuando más pasan situaciones, es cuando más tú tienes que perseverar. Es cuando más tú tienes que redoblar la oración, meterte más en la presencia de Dios, perseverar por encima. ¿Qué hizo José? Entendió que él estaba en la cárcel por un corto tiempo, fueron 2 años que estuvo allí, y entendió lo que venía. Y sabes una cosa, cómo él interpreta estos sueños allí, y era el puesto donde Dios iba a pasar de la cárcel allí al reino, pero era necesario que él pasara allí, que él estuviese allí. Así que es importante que nosotros entendamos el tiempo que estamos viviendo, pero que perseveremos por encima de aquello. Entonces perseveró, aunque sea esclavo, aunque esté encarcelado, y siempre se mantuvo firme. Y en ello, en la perseverancia, nosotros glorificamos el nombre de Dios. El nombre de Dios es glorificado. Porque cuando tú perseveras, estás quitando los ojos de ti. No es lo que te duela, lo que te afrenta, lo que me hicieron, ya no es eso. Sino que tú ves que es necesario que tú vivas ciertas cosas para avanzar. Con ello tú maduras, con ello tú te llenas de Dios en medio del conflicto. Tú aprendes a conocer a Dios, tú aprendes a oír, tú aprendes a diferenciar la voz del Señor en medio de conflicto. Tu fe crece. Tu fe crece porque tú ves cómo Dios te ayuda, cómo Dios está allí contigo, cómo Dios te sustenta, cómo Dios está allí manteniendo tu vida, cómo el Señor ordena todas las cosas, cómo Él te unge allí en los momentos de aflicción y de quebranto. Vemos como en medio de esos conflictos vamos adquiriendo una fe firme. Vamos adquiriendo una madurez, vamos adquiriendo una confianza en Dios, Y vemos cómo pasa José, ¿pasa dónde? Después de la cárcel, eran sitios donde tenía que pasar. Primero vemos cómo los hermanos lo meten allí, en aquella cisterna, luego pasa a otro lugar donde Potifar, sucede lo que sucede, pasa a la cárcel. Ahora como estaba vestido de preso, tenía unas vestiduras de preso, pero no por siempre serían esas vestiduras en José, porque él tenía un llamado, eso era momentáneo, eso era transitorio, pero tenía que pasar, porque allí había una misión donde él tenía que hablar y cumplir lo que él había sido puesto allí, cómo él había sido puesto allí, y cómo él tenía que hablar a quienes tuvo que hablar, aún al panadero, aunque el panadero era ¿para qué?
para morir, ¿verdad? Y el copero era el que Dios iba a usar, ese eslabón que Dios iba a usar para llevarlo al reino. Así que era por un momento, era momentáneo esas vestiduras que él portaba, pero de allí él iba a salir al reino, a ser uno de los principales en el reino, mis amados hermanos. Al ser uno de los principales allí, de la obra tan poderosa que Dios tenía con José, una obra poderosa que Dios tenía allí. Así que yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, que tú tienes que ver que Dios está allí contigo, y que tú tienes que entender que debes de perseverar por encima de todo, persevera, sigue, mantente en el lugar donde Dios te tiene en este momento. Pastora, es que estoy sufriendo ahora una situación como en un desierto. Estoy sufriendo como un desierto. Yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, persevera en el desierto, persevera. Fructifica en el desierto. Adora a Dios en el desierto. Adora a Dios sin importar donde tú estés ni el tiempo que pases en esa situación. Bendiciones a todos los que se unen. Porque al perseverar tú le estás diciendo al Señor, cuenta conmigo. No importa lo que yo tenga que pasar, no importa. Yo quiero seguir por encima de todo, mi Señor. Por encima de todo, porque eso muestra el amor que en realidad yo te tengo, Señor. El amor, Señor. Mira, aunque te paguen mal, tú persevera en el bien. Tú persevera en el bien aunque te paguen mal. Persevera continuamente haciendo el bien. Aunque tú recibas rechazos, tú no rechaces. Aunque tú recibas murmuración, tú no murmures. Tú bendice. Porque hay cosas que el enemigo hace para intentar provocarte y que tú sueltes y dejes de perseverar y digas, no, ya no me congrego, yo como que ya ni predico porque como que no me tienen en cuenta, porque como que no reciben lo mío. No, persevera, sigue predicando, sigue enseñando, sigue allí, llenándote de la presencia de Dios, En 2 de Tesalonicenses, el capítulo 3, el verso 5, que dice la palabra, que el Señor los lleve a amar como Dios ama y a perseverar como Cristo perseveró. Qué ejemplo tan maravilloso el Señor Jesucristo. Qué mayor ejemplo. Lo vemos de hombres también, como perseveraron, como José, como Josué también perseveró, aunque vio que Moisés quedó atrás. Josué no dijo, no, pero ¿cómo así? ¿Por qué ahora Moisés, que tanto trabajó, que tanto hizo, que tanto y tanto que hizo? Y mire, Dios mío, no, él entendió espiritualmente que era espiritual que Moisés quedara en el desierto allí y que él, como la generación siguiente, cruzara como tipo del Señor Jesucristo. Porque en el desierto iba que la ley, el antiguo pacto quedaba hasta allí. Y la conquista, el nuevo pacto, el único que pudo venir al mundo y salvar y restaurar y tomar la autoridad que Adán le había entregado a Satanás, fue el Señor Jesucristo. El único que pudo, y en él es dada la salvación para nosotros. Así que esa perseverancia del Señor Jesucristo, mis amados hermanos, hasta la muerte en la cruz y luego descender a los infiernos y tomar la autoridad y quitársela al enemigo allí, quitarle las llaves de la muerte allí y vencer el pecado por nosotros, perseveró hasta el fin. Yo te digo en el nombre poderoso de Jesús, persevera, sigue avanzando. Sigue abriendo el camino. Abre el camino para tu generación. Abre el camino para los tuyos. Abre el camino porque viene una generación detrás de ti. Viene una generación. Por eso aquí en Tesalonicenses, Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica y le dice que el Señor los lleve a amar. Los lleve a amar como Él ama. ¿Sabes que la perseverancia tiene que ver mucho en el amor? Porque la perseverancia significa, me importa lo que a ti te importa, me importa, Señor.
Tú vales tanto para mí que no me importa mi cansancio, que no me importa, Señor, lo que yo tenga que vivir. No me importa. No me importa. Porque el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Cuando tú dices, Señor, yo te amo, y si está lloviendo y dices, no, mejor como que me conecto, al fin y al cabo virtual, yo como que me conecto y no persevero. ¿Sabes una cosa? Yo te digo, se enferma alguien en casa y tú sales a la clínica con sombrilla, sin sombrilla, en una urgencia. Se enferma alguien en casa y que, mejor dicho, que tú sientes el afán, no te importa mojarte, salir, pero salir corriendo para el hospital, te vas de una. Te vas de una, así llueva. Pero cuando nosotros vemos la iglesia, ay Señor, tú me entiendes, Dios es amor, Dios entiende, Señor, tú me entiendes que esta situación, que si lluevo, que si me mojo, que si esto. Y el Señor dice, sí, yo entiendo que eres tibio, que eres tibia, que has dejado de congregarte, que verdaderamente cuando te convoco y tienes que dar un paso hacia adelante, no lo haces. Te hace falta perseverancia. Mira, yo te digo, pasa algo, una circunstancia difícil y a ti no te importa salir, que un hijo que te necesita, que se le varó la moto, que esto, que aquello. Tú miras cómo hacer, así seas con una ruana, con una manta, con una cobija térmica, pero te vas. No, ay, mi chinito está en peligro, ¿Y qué te impulsa para salir corriendo, así sea con la cobija térmica encima? El amor tuyo hacia tu hijo. Eso te impulsa. Ahora, al culto, al servicio. Ay, no me siento, me duele aquí, me duele acá, me duele aquí. No, yo siento como que, ay, me duele la garganta. La pereza te llega encima. O cuando tú vas a orar y, ay, no, ay, tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello. Levantamos altares a la enfermedad, levantamos altares a la escasez. Es que no tengo. Todo el tiempo levantamos altares, mis amados hermanos, lo levantamos tan fácilmente. Levantamos altares a muchas cosas, a la queja, a tantas cosas, porque le dedicamos tiempo allí, a muchas cosas que son beneficio para nosotros. Le levantamos altar. Pero cuando tengo que perseverar, cuando tengo que despertarme, cuando tengo que avanzar por amor a Dios, me cuesta. Es necesario que se rompa toda dureza en nuestros corazones, que venga el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, que crezcamos verdaderamente en la perseverancia, en la determinación. Me determino, me enfoco en lo que Dios me ha dicho, porque es que Dios me lo ha dicho. Yo tengo que avanzar, tengo que predicar su palabra, tengo que mostrar que Cristo es real. Y es en el amor. Nosotros tenemos que amar al Señor sobre todas las cosas, sobre todo, aún sobre nosotros mismos. Tenemos que amar al Señor por encima de mi acomodamiento, por encima de lo que yo creo que debe de ser y no es. Y entonces a veces, como las cosas no salen como yo pienso, a veces como las cosas no salen como yo creo, entonces me deprimo. ¿Y quién es el que paga el pato? ¿Quién es el que está allí y que nosotros dejamos de lado? Dios. Porque es que me siento mal, me siento triste. Deja de mirarte, deja de ese egocentrismo, sácalo de tu vida. Ese egocentrismo dañino, sácalo de tu vida, fortalécete en Cristo. Deja de mirarte tú, deja de mirar tu familia, deja de mirar tu casa, deja de mirar lo que no tiene y mira a Cristo. Dile, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Yo lo voy a hacer. Yo me voy a levantar, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Muchos hasta se miran en su edad cronológica. No, que lo hagan los jóvenes. Yo ya estoy, yo te digo. La palabra habla y dice que aún hasta las canas Él no soportará. Y dice que los hombres vigorosos, dice que estarán vigorosos. Los hijos de Dios estaremos vigorosos aún en nuestra vejez. Vemos como un Jacob vigoroso, como profetizó aún allí sobre los suyos, vigoroso.
No mirarnos que estamos, ay no, ya, eso que lo hagan los jóvenes, yo ya pasé, yo ya lo hice, es que me duele tanto, que la espalda, que me duele aquí, que me duele, ay no, Dios sabe que estamos mirándonos a nosotros mismos, que permanecemos mirándonos a nosotros y no nos deja perseverar el egocentrismo. Debemos de perseverar por encima de lo que sintamos. ¿Sabes una cosa que me maravilla de David? David era un hombre perseverante. David se levantaba a clamar: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti, Señor. ¿Sabes cómo perseveraba David? Por encima de todo, de que la persecución, del conflicto, de lo que pudiera pasar, David perseveraba. Bendiciones, pastor, bendiciones a todos los que se han unido. Perseveraba por encima de todo lo que aún veía los enemigos allí que venían contra él, pero él perseveraba por encima de los enemigos, de las situaciones que estaba viviendo. ¿Y sabes qué hacía él? Le daba una orden a su alma. Le daba una orden a su alma. Alma mía, adora al Señor. Dale una orden a tu alma. Ordénale a tu alma someterse a Dios. Ordénale a tu alma adorar a Dios por encima del conflicto. Ordénale a tu alma congregarte por encima de la lluvia, de los truenos, del frío. Ordénale a tu alma, ordénale a tu alma. Dile: alma mía, adora al Señor por encima de lo que pueda estar sintiendo, por encima de lo que me hicieron, por encima de lo que pasó. Alma mía, adora al Señor. Dale ese mandato a tu alma. Alma mía, ríndete delante de Dios. Bendiciones a los que se unen. Pastor Luis Jesús, Dios le bendiga. En Efesios capítulo 6, verso 18. Oren en el Espíritu en todo momento. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse en alerta y perseveren en la oración. ¿Perseveren en qué? En la oración. Ay no, es que la oración es para aquellos tres que se unen a orar. Ay, siempre está la pastora tal, el hermano tal. Ellos son intercesores, es que ellos son los que interceden. No. Dios quiere que tú ores. Dios quiere que tú intercedas. Dios quiere que tú te metas en el altar de Dios, que el fuego está encendido, que tú allí le des orden a tu alma y perseverar en el clamor. Oren en el Espíritu, le habla Pablo, un hombre perseverante. Mira cuánto él le hablaba a los tesalonicenses, a Timoteo, cuánto le habló a los filipenses, cuánto le habló aquí a la iglesia de Éfeso, una iglesia que vivía una guerra espiritual muy fuerte, la iglesia de Éfeso, una iglesia que debía mantenerse allí. Esa iglesia de Éfeso, tú sabes que era la iglesia de Éfeso, una iglesia que fue grande, una iglesia que tuvo un mover apostólico, profético, tuvo un mover de los 5 ministerios, esta iglesia grande. Pero ¿sabes qué pasó? Que ellos fueron cayendo del primer amor, fueron dejando de perseverar, porque caer del primer amor es que ya no hago las cosas igual, que ya no hago las cosas por amor. Las hago por costumbre, y eso cuando yo quiero hacerlas. Cuando yo quiero, ay, es que no tengo tiempo, ay, es que tengo esto, tengo que aquello, tengo que lo otro. El Señor conoce. Esa iglesia de Éfeso empezó a caer, mis amados, del primer amor. Así que él le hablaba a la iglesia de Éfeso y le decía: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, porque una cosa es orar y otra cosa es rogar. Una cosa es orar y otra cosa es rogar. Muchas veces oramos, pero no rogamos. Y cuando el Señor nos pone a rogar, yo te digo, es porque algo el Señor está haciendo y se tiene que romper la religiosidad, la monotonía de empezar con esto y salir con lo otro, y ya me sé cómo oro y cómo termino, cómo inicio, cómo termino. Ya conozco. Así no debe de ser. El ruego debe de nacer de adentro. ¿Y sabes cómo el Señor muchas veces nos pone a rogar? Cuando suceden cosas en nuestra vida, en nuestra casa, situaciones que rompen la monotonía. Y entonces rogamos con dolor y rogamos con lamento, y entonces rendimos nuestro corazón porque sucedió algo, y ahí se rompe la dureza. Y Dios muchas veces nos tiene que sensibilizar para que ese ruego salga,
para que ese ruego salga y rompe el vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Y allí sale el gemido, sale el lamento, sale el lloro, sale el ruego, sale el quebrantamiento que tanto Él ha esperado en nosotros. Y que nos ha dado tiempo y no lo hemos hecho. Porque qué hermoso es partirnos sin necesidad de que Él nos parta. Qué hermoso es quebrantarnos sin necesidad que Él nos quebrante. Porque una cosa es que tú te partas y te quiebres, y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros lo hagamos diariamente, que nosotros nos partamos delante de tu presencia, no que delante de su presencia, no que entremos con afán. Ay, sí, Señor, lo mismo que te dije ayer, gracias, gracias, Señor. No, tú sabes que yo te amo, tú sabes. Y entrar corriendo y salir corriendo. No, es el tiempo donde tú le dedicas al Señor y adoras y le adoras y te quiebras y recuerdas todo lo bueno que Él ha sido, y con gratitud de corazón tú le amas, tú vienes a la presencia de Él y tú no quisieras salir, y tú derramas tu corazón delante de Él, y viene el fusionamiento con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo empieza ese fuego que te inunda, que te quema, y hay una interrelación, y hay momentos de silencio donde Él te habla y tú lo escuchas, donde Él te dice las cosas y aún te habla y te muestra y te revela y te expresa y te da las instrucciones y te da las estrategias que tú debes tener para lograr victorias, para lograr un avance. Y recibimos las fuerzas de Él, esas fuerzas que solamente Él puede darnos. Esas fuerzas que solamente Él puede darnos. Estamos en Efesios capítulo 6, verso 18. Manténgase en alerta y perseveren en la oración. Es un mandato. Es un mandato, mis amados hermanos, el perseverar es un mandato. No esperemos que Él nos parta. No esperemos que Él nos quiebre, no esperemos que Él al vernos tan duros y tan insensibles y que a veces no entendemos, tiene que partirnos, tiene que quebrarnos para que podamos sentir con el corazón que Él quiere, que Él siente. Así que perseveremos. Para terminar, quiero leerte aquí Apocalipsis, el capítulo 14, el versículo 12. Dice la palabra: en esto consiste la perseverancia de los santos. Juan, el profeta, apóstol también y profeta, porque él tenía esos dos ministerios, dos llamados de Dios, apóstol y profeta, habla aquí. Dice: en esto consiste la perseverancia de los santos, que obedecen los mandamientos de Dios y que se mantienen fieles hasta el fin. En esto consiste la perseverancia. Tú tienes que perseverar por encima de lo que tú estés viviendo. Tú tienes que perseverar, porque si tú le amas, tú avanzas. Porque si tú le amas al Señor realmente, tú quieres estar con Él. Tú quieres apoyar la obra de Dios, cueste lo que cueste. Tú no la vas a abandonar, tú no la vas a dejar porque sucedió esto, porque sucedió aquello. No, tú tienes que perseverar porque tú amas a Dios. Y si no has perseverado, y si eres débil, y si tú no has entendido que la perseverancia debe ser la que te guía, que te empuje, la que siga, si tú sientes esa debilidad, que cualquier cosa te deja de lado, dile al Espíritu Santo, el poderoso Espíritu Santo que está aquí en la tierra, nuestro consolador, nuestro ayudador. Dile: Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, hazme firme. Dame una fe firme. Dame una valentía, Espíritu Santo. Dame determinación, Espíritu Santo. Dame entrega, Espíritu Santo. Dame perseverancia, Espíritu Santo. Dame ese fuego que sea mayor todo el tiempo, Señor. Dame de ti, Espíritu Santo. Dame la llenura, Espíritu Santo. Me siento débil. Háblale, dile que te sientes débil, que no has podido olvidar el pasado,
pasado, que no has podido perdonar a tal persona, a tal otra, que de repente te vives mirando todo el tiempo en el espejo y diciendo quién es la más bonita de este lugar o de todos los lugares, quién es espejo, y cuando el espejo te dice que es fulano, que es sutano, entonces la envidia te gobierna. Porque pasa que cuando el egocentrismo es tan grande y este mundo, mis amados hermanos, se hunde en el egocentrismo, todos miran para sí mismos, pero nadie mira hacia afuera. Todos quieren tener, pero hacia afuera no miran. Y yo te digo, iglesia, es tiempo de ser perseverante, porque vienen tiempos más difíciles sobre la tierra. Vienen tiempos más difíciles, mis amados hermanos. Esta semana tuve un sueño muy fuerte y me desperté sintiendo que lo que viene para la tierra. Mis amados hermanos, mire, yo les digo, yo hablaba hoy con una hermana y le hablaba sobre este sueño que me dejó inquieta, porque yo te digo que Dios nos revela, Dios nos muestra, mis amados hermanos. Y mira que yo veía tanta maldad en la tierra, tanta maldad que ya no había, no había muchas veces allí, no había seguridad en ninguna parte, y la gente corría como a guardarse en las casas, pero ni las mismas casas, porque había gente mala. Aumentaban las violaciones, y era el temor de salir a la calle. Y yo te digo, cosas así van a suceder porque, ¿sabes qué? La iglesia va a partir en el arrebatamiento, pero esto va a quedar hecho un caos. ¿Sabes por qué? Porque el anticristo se tiene que levantar en medio de gran caos, porque él va a intentar, él va a querer salir como el Salvador, y eso va a haber un caos cual nunca lo ha habido sobre la tierra, mis amados hermanos, cual nunca lo ha habido. Por eso, iglesia de Cristo, prepárate, porque el arrebatamiento está cerca. Nuestro Señor está cerca y Él lo ha prometido. Cree que Cristo vendrá por ti y mantente perseverante. ¿Sabes una cosa? Que nadie de tu casa quede aquí en la tierra. Pídeselo al Señor, que nadie de tu casa, de tu herencia, de tu familia, de tu linaje quede en esta tierra, porque esta tierra se va a convertir en lo más terrible, lo más cual nunca se ha visto, angustia cual nunca se ha visto en la tierra. Si tú ves todo lo que ha vivido allá, todo lo que ha vivido Gaza, todo lo que ha vivido Israel, todo eso, yo te digo que vienen cosas peores, cosas muy fuertes. Así que si nosotros no perseveramos, no vamos a llegar hasta el final, no vamos a alcanzar. Dice aquí que en esto consiste la perseverancia de los santos. En esto consiste, en obedecer sus mandamientos, y no solamente los 10 mandamientos. De eso ya habíamos tocado tema, de que hay mandatos de Dios para tu vida, personales. Los 10 mandamientos, claro que sí, porque fueron estipulados por el Señor. Pero también hay mandatos que Dios ha hecho a ti. ¿Qué te ha mandado el Señor a hacer? Lo que Dios te haya mandado a hacer, eso hazlo. Lo que Dios te haya mandado a hacer, cúmplelo. Lo que Dios te ha dicho que tú debes hacer, porque Él nos da mandamientos personales, que te dice el Señor: haz esto, levanta esto, ora aquí, mantén la intercesión prendida, mantén allí intercediendo, el altar avivado, el altar. Ay, no, es que yo sola, es que no se mete aquel, es que no se mete esta, es que aquel no se mete. No saques excusa, porque Dios te lo dijo a ti. No mires a tus hermanos, no mires a nadie de tu casa si se mete, si no se mete. Dios te lo dijo a ti. Levántate tú, porque el Señor te lo ha ordenado, y el Señor te ha puesto como lámpara en medio de tu familia. Dios te ha puesto como lámpara encendida. Así que no te rebeles al mandamiento, porque cuando Israel se rebelaba a los mandamientos de Dios, ¿qué pasaba? Había mortandad, caían muertos cuando se rebelaban, cuando atentaban contra el mandamiento de Dios. Y hay mandamientos de que Dios levanta, como Gedeón levantó uno de su casa, y él pensaba que él no era, él pensaba que se había equivocado, pero yo te digo, allí Dios obró en la vida de Gedeón, como lo obra en cada uno de nosotros. Dios sabe lo que Él permite, Dios sabe lo que está pasando en tu vida, en tu casa, y tú eres allí esa lámpara encendida. Entonces obedece los mandamientos de Dios y se mantienen fieles hasta el final. La fidelidad
Si no tenemos fidelidad, debemos pedírsela al Espíritu Santo, porque es un atributo. Entre los atributos de Dios está la soberanía, está la verdad, está la santidad. Son los atributos de Dios que son allí, de Él, intrínsecos de Él, de su naturaleza, de la naturaleza de Dios. Y el que es fiel tiene de Cristo, porque Cristo es fiel. Así que si tú no eres fiel y de repente muchas veces te cuesta la fidelidad, debemos de reconocerlo, mis amados hermanos. Nosotros debemos de reconocer cuando nos cuesta la fidelidad, cuando no somos fieles. Y yo te digo, la persona que es infiel con las amigas, es infiel con la familia, es infiel, puede meterle el cuchillo a cualquiera porque es una persona infiel. Y la infidelidad es una enfermedad del alma, porque va en contra de los atributos de Dios. Y los atributos de Dios es fidelidad, y nosotros tenemos que ser fieles hasta el fin. La palabra fiel significa de una sola pieza. No tener dos piezas, no tener dos caras, no tener ese doblez se tiene que ir de nuestras vidas. Todo doblez, toda falta de integridad se tiene que ir de nuestras vidas. Tenemos que ser fieles, íntegros. Pase lo que pase, tener una sola cara, que me vean aquí en mi casa tal como yo soy, me vean en la iglesia tal como yo soy, no mostrar términos medios, no mostrar un doblez, sacar todo doblez y pedirle al Señor, porque si vienes de familias infieles, escúchalo bien, el Espíritu Santo quiere que toque este tema. Si vienes de familias infieles, viene por herencia la infidelidad. Entonces pasa con los infieles que tú llegas a un lugar y te miran inmediatamente. Hay un espíritu de atracción con la persona que es infiel. Hay un espíritu de atracción, todos lo miran, o todas la miran, o todos lo miran, y hay un espíritu de atracción. A veces piensan, uy, no, es que yo tan lindo, yo tan linda, y no es ni tan lindo ni tan linda, es la herencia que cargas de infidelidad. Hay una herencia de infidelidad, de abuelos infieles, de madres o padres infieles, que dañaron el matrimonio, que hicieron cosas. Ahí hay una ruptura en el alma, y hay que pedir al Señor que te deslígame de esas generaciones antiguas. No quiero tener esa herencia de infidelidad en mi vida. Arranca eso de mi vida. Yo no quiero ser, Señor, infiel. ¿Sabes una cosa? En mi familia había esa maldición de infidelidad, porque hemos ido rompiendo esa maldición. Dios ha venido dándonos la victoria. ¿Sabes una cosa? Familias que fueron destruidas, situaciones duras por la infidelidad. Y recuerdo cuando me casé con mi esposo, él ya era pastor cuando yo me casé. Yo llegué a la iglesia, bueno, de ahí cristiana desde joven, desde pequeña. Y cuando en la iglesia conocí a mi esposo y nosotros nos casamos, sabes que nos metimos en un ayuno de 7 días. En ese ayuno Dios nos guió, son los mandamientos que Dios nos da, porque Dios nos guía, y nosotros tenemos que entender cuando Dios te pone esos ayunos personales. Y ¿sabes qué pasaba? Que Dios quería romper en mi vida, y en la vida de él también, pero Dios quería romper en mi vida, porque la infidelidad venía por parte de las mujeres a abandonar el hogar. Venía por parte, eso se había visto, o sea, ya se veía como la línea. Tú tienes que mirar qué línea. De repente hay otras maldiciones, qué sé yo, la hechicería, el estar consultando los astros, haciendo muchas cosas. Entonces, yo recuerdo que en esos 7 días, la argolla de matrimonio se me puso roja, pero y caliente. Y yo recuerdo que estaba allí, era muy joven, tendría 20 años, cuando esa argolla se puso roja en medio del ayuno. El pastor, que fue nuestro mentor allí para mi esposo y para mi vida, él se acerca y me dice: Cristina, Dios está rompiendo en tu vida una maldición generacional, y es de adulterio en las mujeres, y Dios la está quebrando hoy, y tú eres libre de eso, y tu matrimonio nunca va a sufrir. Y yo estaba recién casada. Nunca va a sufrir esa infidelidad. Y así ha sido, mis amados hermanos, por 25 años de matrimonio. Dios nos ha guardado, y eso se rompió en mi vida, porque es así. Nosotros tenemos que pedirle al Señor: quiebra. Yo no quiero ver mis hijos sufriendo o trayéndole yo maldiciones a mis hijos de infidelidad.
Porque esas maldiciones generacionales jalan, esas maldiciones generacionales visitan, van a estar allí, ahí cada rato golpeando la puerta, pero cuando tú te desligas de eso, es como si nunca hubiese pasado. Nunca, o sea, eso en mi vida es un repudio, es la infidelidad. Porque yo le pedí al Señor, dame un corazón fiel. Yo quiero ser fiel como tú eres fiel. Porque es que tú eres fiel, papá, tú eres fiel. Yo quiero ser fiel, amarte a ti, obedecerte a ti, Señor. Y seguir tus pasos, seguir tus pisadas, seguir tus huellas. Que mis hijos, mis amados hermanos, no sufran lo que sufrí de pronto en mi infancia o lo que sufrieron la infancia, cuando un hogar es partido, cuando un hogar hay adulterio de una madre, de un padre, el dolor tan terrible, la tristeza, el abandono que se siente, todo ello. Por eso es necesario que nosotros le pidamos al Señor. Y así tú revisa lo que se transgrede generación tras generación. Tú tienes que mirar y meterte en esos ayunos. Después ayunamos 10 días. Después de esos 7 días, los dos nos metíamos en esos ayunos y ayunábamos 10 días. Y todo fue Dios. ¿Para qué? Para poder entregar Dios lo que el Señor nos podía dar como ministerio ya después. Porque es necesario que nosotros entendamos que la perseverancia en Dios, aún en los mandamientos que Dios te dé, que sea ayunar, que sea que tú te metas con Dios y tú perseveres. Persevera. Él te va a guiar, Él te va a decir. Muchas veces nosotros decimos, no, es que el Señor me entiende, que yo no puedo ayunar, me duele la boca, el estómago, me duele esto. No. Dios te va a guiar, así sea con aromáticas, con infusiones, como Daniel, con frutas, pero hazlo. Sé obediente. Cada vez que tú quieras que Dios te unja, que el Señor te use, tú tienes que tener esos encuentros con el Espíritu Santo. Tú tienes que meterte con Dios y decirle, Señor, aquí tu hija, mira, pagar el precio. Es necesario pagar el precio. Es necesario. Yo recuerdo con mis hijos pequeños, que eran, imagínate, tengo 7 hijitos, y con ellos pequeños, yo decía, ¿en qué momento me puedo meter contigo? Y el Señor me decía, de madrugada. Cuando ya todos se dormían. Y me metía con él allí de madrugada, y eso se quedó en mi vida. Se quedó en mi vida, y me decía, pero no, tú no duermes de noche, y entonces te vas a envejecer. Yo le decía, no me importa. Si me envejezco, me envejeceré en la presencia de Él. Pero lo haré porque Él me está llamando allí, a la intimidad, al secreto. Y es necesario que tú pagues el precio, que tú te metas con el Señor, que entres en la presencia de Dios y perseveres, que no caigas del primer amor, sino antes vuelvas al fervor. Y yo oro al Espíritu Santo de Dios, que si has dejado de perseverar, vuelvas allí al fuego del Espíritu, que el Espíritu Santo te llene, que el poder vivificador del Espíritu Santo te inunde, que tú puedas meterte en la presencia de Dios y permanecer allí en su presencia. Que pase el tiempo y no quieras salir, que tú le adores, que entres a su presencia, porque yo te digo, allí se van a activar los dones que Dios te ha dado. Allí se va a activar, el Señor te va a dar esas respuestas que tú necesitas en la intimidad con Él. Dios te va a guiar, Dios te va a dar, te va a ungir el Señor en todas las áreas, te va a ungir el Señor. Él es el que te unge, Él es. El Señor ordenará y enderezará los pasos de tus hijos. Dios lo hará. Dios enderezará lo que está torcido en tu casa, en tu familia. Dios se encargará de liberar a tus hijos, los liberará el Señor, liberará uno por uno de los que sí se han ido o los que están lejos. Dios se encargará de liberarlos, Dios se encargará, porque hay una mujer que le cree, porque hay una mujer que está allí doblada delante del Señor, creyéndole, porque hay una mujer fiel al pacto, fiel al pacto, fiel al llamado de Dios, porque hay un varón que le cree al Señor, que está arrepentido y que le ama y que le cree y que quiere volver a todo, a los inicios, a ese fuego. Y mayor vendrá el fuego de Dios sobre tu vida, mayor. Tú vas a ver cómo el Señor te va llevando a perseverar y a ser ejemplo de perseverancia. Dios te va a poner como ejemplo
de perseverancia. Dios te va a poner como ejemplo, como un heraldo, y muchos te van a ver como incansable. Muchos te van a ver y van a decir, pero ¿qué tienes tú? Yo te veo incansable, tú estás allí, tú eres incansable. Tú vas a decir, es el Espíritu Santo, está dentro de mí. El Espíritu Santo que me impulsa a hacer, es el bendito Espíritu Santo. Es el bendito Espíritu Santo que me impulsa a obedecer, a seguir, a permanecer. El Señor te llena en esta noche, poderoso Espíritu Santo. Da fuerza, Señor, a la que no tiene fuerzas, al que no tiene fuerzas. Reciba tus fuerzas, Señor. Reciba, Señor, el aliento tuyo, Señor. Manifiesta, Dios mío, tu gloria sobre sus vidas, Señor. Que esté debilitado, Señor. Reciba las fuerzas de Dios en el nombre poderoso de Jesús. Que se encuentra enfermo, por el poder del Señor Jesucristo. Por el poder del Señor Jesucristo es libre. Por el poder del Señor Jesucristo es sano. Por el poder del Señor Jesucristo recibe el levantamiento de Dios. Recibe la fuerza de Dios. Recibe la fuerza para poder atravesar esa prueba que tú estás viviendo. Porque esa prueba traerá un fruto, dice el Señor. Esa prueba que tú estás viviendo, mujer, esa prueba traerá un fruto glorioso, dice el Señor. Y vas a ver el fruto, te vas a regocijar, dice el Señor, de ver el fruto de la prueba, del conflicto. Porque voy a sacarte victoriosa, dice el Señor. Pero debes esperar el tiempo, porque estoy trabajando en los corazones, dice el Señor. Hay una mujer que ha dicho, Señor, no entiendo lo que está pasando, no entiendo lo que está sucediendo, Señor. Y el Señor te dice, vas a entenderlo después. Ahora no lo entiendes, pero lo vas a entender después, dice el Señor. Lo vas a entender y vas a saber que aún en medio de ese conflicto siempre estuve, siempre te cuidé, siempre te sustenté. Aún en medio del conflicto mi mano se ha extendido, dice el Señor, porque soy yo el que hago. Porque cuando yo hago, una lección dejo, porque es mi mano poderosa y nunca nada más será igual, dice el Señor. Nada más será igual, porque trazo un límite así, delimito, y nunca más nada, será un antes y un después. Un antes y un después, dice el Señor. Va a ser un antes y un después de esta prueba, de esto que tú estás viviendo. Te vas a dar cuenta, dice el Señor. Pero mantente, mi hija, mantente. Tómate de mi mano. Tómate de mi mano. Yo no te he soltado, aunque tú muchas veces has intentado soltarte, pero yo te he tenido, dice el Señor, y te he sostenido, y aún lo haré, dice el Señor. Soy yo el que estoy haciendo. Deja que yo haga conforme mi voluntad. Lo estoy haciendo conforme mi voluntad, porque estoy cerrando puertas espirituales que se abrieron. Puertas que se abrieron espirituales. Autoridad que se le dio a los demonios y se abrieron puertas. Tú entregaste muchas veces allí con tu boca, muchas veces te expusiste, y estoy cerrando esas puertas espirituales y nunca más será nada igual. Abro un camino nuevo, dice el Señor, camino nuevo donde tú caminas, dice Dios. Muchos verán mi favor en tu vida. Muchos verán mi favor, porque lo que yo hago es trascendente. Lo que yo hago en tu vida va a dar un fruto de gloria. Lo que yo hago, dice el Señor, va a transmitirse, dice Dios. Deja que yo haga, deja que yo trabaje en los corazones, porque soy yo el que trabaja en los corazones. De ti solamente humillarte delante de mi presencia. De ti perseverar por encima de lo que sientas o no sientas. De ti obedecerme y cumplir los mandatos que te he puesto para que cumplas. Cumple, dice el Señor, los mandatos. Cumple los mandatos que yo te he dado, dice el Señor. Y te he hablado al corazón y te lo he dicho. Entrégamelo en mis manos. Entrégame, dice el Señor. Entrégame tu esposo, entrégame tu hijo, entrégame tu nieto. Entrégamelo porque es mío y yo haré, dice el Señor. Yo soy el que hago. De ti perseverar en adorarme. Que nada allí
niegue mi adoración, dice el Señor. Abre tu boca y adórame en medio de la circunstancia, en medio de lo que tú no entiendes, adórame, aunque no entiendas, aunque no comprendas muchas cosas, pero yo te lo voy a enseñar y te voy a hacer ver lo que hasta este día no has visto, porque todo lo hago con propósito, dice el Señor, y nada será igual, dice Dios, nada será igual, dice el Señor, porque estoy trabajando en el carácter, y voy a hacer aborrecer el pecado, voy a hacer aborrecer aquello por lo cual me abandonaron, voy a hacer aborrecer ese pecado, y trazo y delimito, dice el Señor, para que nunca más sea como antes. Gracias, Espíritu Santo de Dios, poderoso Espíritu Santo de Dios, que está aquí en medio nuestro, el Espíritu Santo de Dios. Riba sekite sere, riba shetere kiare baraya. Oh, fluye Espíritu Santo y llena cada vida. Riba sotorore kei, kiremandanai sorobaki andiliba sekeya. Fluye poderoso Espíritu Santo de Dios, llena Espíritu Santo de Dios, llena tus profetas, llena tus pastores, llena tus ministros, llena tus hijos, tus hijas. Poderoso Espíritu Santo de Dios, lleva a tu pueblo a perseverar. Persevera, hija, persevera. No importa cuántos te hayan dejado, no importa cuántos te hayan dado la espalda, tú persevera, dice el Señor. Que cuando Elías pensó que estaba solo, yo había escondido 7,000 profetas que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Así yo tengo un remanente guardado, un remanente protegido, un remanente que no ha doblado las rodillas ante los Baales de este mundo. Hay un remanente que lo estoy llenando de fuego, porque viene un avivamiento poderoso. Y tú eres parte, tú eres un tizón arrebatado allí del incendio. Yo te he tomado a ti para que formes parte de mi altar, dice el Señor. Y no cualquier altar, sino el altar internacional, dice Dios. Internacional, dice Dios. El altar que está encendido en las naciones, donde se inciensa a mi nombre, dice el Señor, y no a los Baales. Y no a los Baales de este tiempo, dice Dios. Te he llamado para incensar, mantente, dice Dios, mantente aunque no veas, aunque tus ojos pareciesen no ver en lo espiritual. Estoy trabajando, estoy formando una generación de fe, estoy levantando. Aún de los sepulcros sacaré a muchos, de las cárceles los sacaré, de los sepulcros los sacaré, transformaré el carácter, dice el Señor. De muchos será transformado el carácter, será un carácter firme, un carácter valiente, un carácter que me ame por encima del conflicto, que no importa nada de lo que tenga que entregar, no importa nada de lo que tenga que dejar, ciertamente lo dejará. Carácter firme, dice el Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Dios está contigo, Dios está con tu casa, Dios está en tu ministerio. Honra la presencia de Dios, honra aunque el hombre no honre, tú honra, aunque muchos te dejen, tú sigue honrando, tú sigue perseverando, tú cree, dice el Señor, porque vas a ver mi gloria, dice Dios. La vas a ver con tus ojos. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Bendiciones, mis amados hermanos. Les amamos desde el Ministerio Apostólico y Profético Jardines del Alma. Bendigo la vida del apóstol Liced González, y a todo su equipo ministerial. Bendigo la vida de cada uno de los que hoy se han añadido allí. Bendiciones a todos. Persevera, dice el Señor, persevera, mantente allí. El viernes tendremos una administración poderosa de un seminario. Les invitamos para que puedan unirse a esta vigilia de un seminario de guerra espiritual. Va a ser el día viernes 28 de febrero. Les esperamos. Va a ser una noche gloriosa donde el Espíritu Santo va a ministrar nuestras vidas, porque es tiempo de prepararnos para la guerra cada vez más. Tú eres un hombre de Dios, varón de Dios. No mires nada, ni siquiera tu cuerpo allí debilitado muchas veces. Siento la vida allí
de varones que se debilitan en el espíritu, pero Dios viene a fortalecerte. Y aunque tu cuerpo se sienta débil, el poder de Dios está allí en tu espíritu. Dios te fortalece, Dios te fortalece. Hay fuerza de Dios sobre los varones. Fuerza de Dios sobre tu vida, varón de Dios, pastor que me escuchas. Hay fuerza de Dios sobre tus lomos. El fuego del Espíritu Santo sobre tus lomos, dándote vigor, dándote allí las fuerzas para continuar, para seguir, para avanzar en lo que Dios te ha llamado. Gloria a Dios, bendiciones, mis amados hermanos, hermanas. Dios les bendiga grande y poderosamente. Les amo en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Mil bendiciones.